Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, vemos que en muchas ocasiones el mensaje que nos ofrece, su Evangelio, no es que lo ofreciera de forma inmediata a todo el mundo, sino que lo ofreció en principio y de forma inmediata a sus apóstoles. Fue un mensaje que fue para el pueblo judío, para el pueblo que Yahvé había escogido como pueblo suyo, porque todos los dioses tenían un pueblo. Y Dios quiso escoger un pueblo entre todos, uno que era pequeño, que era insignificante comparado con otros pueblos de aquella época, y lo escogió como hijo suyo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vamos viendo cómo Dios nuestro Señor, aunque escoge un pueblo, es una profecía, es un llamamiento a que en el fondo escoge a toda la humanidad. Toda la humanidad es hijo de Dios, es hija de Dios. Pero cuando Jesús viene, pues primero habla con los apóstoles, unos judíos, y estos, a su vez, irán, cuando ya muera Jesús, cuando suba al cielo, irán predicando, irán llevando la palabra de Dios a todos los demás. Y vemos que uno de los que es como el símbolo de la predicación con los gentiles será San Pablo. San Pedro será el que se preocupa más de puertas para adentro y San Pablo de puertas para afuera. ¿Y por qué les digo eso? Les digo eso porque cuando ayer estábamos hablando en la homilía de todo este tema de la cultura de la vida y en la homilía yo decía que, o mi idea era, que tenemos que ser santos, tenemos que cambiar el corazón, tenemos que llegar a Dios, tenemos que ser buenos cristianos. Alguien me llamó y me dijo: entonces, para defender el aborto tienes que ser cristiano. De hecho, muchas veces, cuando uno habla con la gente, uno les pregunta: ¿y tú por qué no estás de acuerdo en el aborto? Y hay muchos que dicen: es porque la Iglesia dice que hay que estar en contra del aborto. Bueno, es verdad, tiene razón. La Iglesia dice que hay que estar en contra del aborto. Pero no es malo el aborto porque lo dice la Iglesia. La Iglesia lo dice porque es malo, que es al revés. La Iglesia no se inventa las cosas. La Iglesia lo único que hace es reconocer cosas que están mal o reconocer cosas que están bien. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el no al aborto, el sí a la vida, no es un problema de religión, es un problema humano. Y pues los chinos también estarán, muchos de ellos, en contra del aborto y a favor de la vida. Y muchos esquimales. Y muchos africanos que a lo mejor no son cristianos. Porque es un valor humano. Y nosotros, como cristianos, también defendemos ese valor humano. Lo sabemos
por el ser humanos, que no podemos ir en contra de la vida. Y además lo sabemos por la revelación. Porque Jesucristo, porque Dios nuestro Señor, en el Antiguo Testamento y después Jesucristo, reiteró el no matarás, ¿no? Y si no matas a alguien, pues que ya es adulto, que pues, se puede defender con mucha menos razón a alguien que no se puede defender, a un bebé que está en el seno de su mamá. Y eso a nosotros nos hace, o personalmente a mí, a lo que me lleva es que hoy en este desastre que tenemos cultural, en esta imposición de ciertas culturas que quieren imponer ciertos criterios, ciertas ideologías, ciertas formas de pensar, y que muchas veces esas formas de pensar, cuando alguien está en desacuerdo, los tachan de intransigentes y fanáticos. Yo creo que es un momento donde tenemos que unir esfuerzos, personas de otras religiones, de otras formas y de otras culturas, en los valores, en los principios que nos unen. Y en este de la vida, encontrar personas que a lo mejor no son cristianas, que pueden ser musulmanes, que pueden ser pues, de otras religiones, que pueden ser ateos, que pueden ser que no crean en Dios, pero el valor de la vida sí lo tienen. Un valor de la vida que tiene que estar reconocido y que tiene que estar salvaguardado por el derecho, por las leyes, porque las leyes los que buscan no es transformar al hombre, sino defender al hombre, defender al ser humano. Para eso están las leyes, no para que el hombre se acomode, el ser humano se acomode a las leyes, sino para que las leyes defiendan y protejan al ser humano en su integridad, al ser humano en su ser familiar, social, al ser humano dentro de del ser ciudadano, del ser un hombre de un país. Tenemos que buscar esa unidad, tenemos que abrirnos al diálogo con otras personas que no piensan exactamente igual que nosotros, pero que tenemos puntos en común, que tenemos que luchar por defender valores en común. Y yo creo que eso nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Si yo estoy seguro de mi fe, no tengo miedo de hablar con otras personas que no tengan puntos coincidentes con mi fe, porque mi seguridad, mi confianza en mi fe me hará ver qué puntos en común tengo con el otro y me hará distinguir qué puntos no tengo en común con el otro. Yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos hoy en el siglo XXI. Estamos en un momento que es multicultural, donde hay distintas formas de pensar. El que yo hable con personas que no tengan mi misma fe no significa que tenga que estar de acuerdo con todo lo que ellos dicen, sino que tengo que crear puentes en lo que sí estamos en conjunto, pues defendiendo. Que Dios nuestro Señor nos ayude a que estos grandes valores, la vida, uno de ellos, el defender la vida, el defender al ser humano, sea una de las cosas que nos unan en las culturas, porque todas las culturas en general defienden la vida. Que Dios nuestro Señor nos ayude a tener un corazón abierto, que sepamos dialogar, pero estimados hermanos, para saber dialogar tenemos que estar seguros, tenemos que estar formados en nuestra fe, no solamente intelectual, sino humana y espiritualmente, porque podremos dialogar. Si no estoy seguro de mi fe, me empiezo a radicalizar, me quedo en ciertas cosas que me dan seguridad. Pero no, el diálogo es estar confiado en lo que yo pienso, en lo que yo creo, y hacer un diálogo abierto para abrir puentes con el otro en las cosas que nos unen. Que Dios nuestro Señor nos ayude a tener un corazón abierto para que con otros defendamos lo mismo que queremos defender, la vida, al ser humano, al niño. Que así sea.